entrevista del día. En esta ocasión estaremos hablando sobre los cambios que se avecinan con la aprobación en este año de la nueva ley de actualización tributaria. Esta polémica legislación o conjunto de normas que para muchos podría ser perjudicial en su economía. ¿Qué cambios se han realizado por parte de los diputados, los que conocen, los que no conocen, los que nosotros conocemos? Todos estos temas los estaremos abordando y, por supuesto, las repercusiones que tiene la aprobación de esta ley en la economía guatemalteca. Por ello hemos invitado al abogado y también experto en temas tributarios y en análisis económico del derecho, Mario Estuardo Archila. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar por acá. Iniciamos. Bienvenido, Mario. Con esta información en cuanto a la aprobación de la ley de actualización tributaria y que cobra vigencia ya en enero del año 2013. Muchos cambios se aprobaron en esta legislación, dejando a un lado la polémica en cuanto a que si los diputados las conocían o no, si fue la forma en que tenía que ser aprobado o no. Hay que hablar más bien de lo más importante. ¿Quiénes son los más afectados? ¿Por qué? ¿Y bajo qué cambios que se hicieron en esta ley? Bien, el principal cambio, tal vez lo que más llama la atención, es la nueva ley del impuesto a la renta. En estructura, yo he dicho, la estructura es básicamente lo mismo que ya tenemos. Cambian muchas cosas para el empresariado como tal, en cuanto a que las tarifas se modificaron. Entra el régimen de utilidades, como se llama, que es el régimen del 31%. Con una baja de la tarifa que entrará a partir del año siguiente, el 2014. Pero tiene muchísimas modificaciones en cuanto a qué gastos son deducibles. Y esto nos lleva, por desgracia, a que hay varias formas de interpretar cada uno de los gastos deducibles, y lo que causa es una total inseguridad de cómo debo presentar mis resultados para efectos impositivos a partir del año siguiente. Y esto es lo que más problemas ha dado, cosas de interpretación, y hay una gran limitación de gastos deducibles y cambian muchísimo las reglas para presentar gastos deducibles. Entonces esto del lado del empresariado es un aumento en costos operativos para cumplimiento de la nueva legislación tributaria y muchísima incertidumbre de cómo será interpretado más adelante por la administración. Sin embargo, se dice que esta reforma beneficia a las empresas y afecta directamente al contribuyente normal o incluso a los profesionales. El otro régimen, el del 5%, actualmente subirá sus tarifas 5 o 7%, que es el que se paga sobre ingresos brutos. Pero realmente yo no le encuentro ningún beneficio al lado de las empresas. La legislación es muchísimo más complicada, tiene muchísimos más términos sujetos a interpretaciones de la administración tributaria, que es lo que al final de cuentas parará siendo litigado en tribunales. Entonces, realmente los que salimos beneficiados somos los litigantes tributarios. Claro. Somos los únicos que le vemos beneficio a esto, porque la posibilidad de litigar contra la administración tributaria aumentó. No hay un solo artículo que uno pueda decir, esto quiere decir certeramente tal cosa, no existe en esta nueva ley. Se presta a muchas confusiones la redacción de los artículos de la ley de actualización tributaria, pero siempre con el tema del ISR. Han empezado a circular algunos anuncios por parte de la SAT y algunas dependencias del Estado en cuanto a estas modificaciones, y sobre todo lo que resalta es la retención que tendrán las empresas del ISR y el porcentaje que ahora supuestamente ha bajado. ¿Es esto correcto? O al final, ¿cuáles son los cambios específicos en cuanto a este tema del ISR? Los únicos que bajaron fueron los empleados. Los empleados en relación de dependencia tienen un impuesto de la renta más bajo. Modificaron la tarifa, sí, sustancialmente. El impuesto de la renta del empleado baja, está sujeto a menos retención. Eso sí, prácticamente se elimina la planilla del IVA. El beneficio por planilla del IVA es un máximo de 650 quetzales al año. Claro. Y entonces esa parte se elimina, pero llega alguien que pudiera haber estado pagando alrededor del 20-25% de su salario en impuesto de la renta, llegará a pagar un máximo de 7% de su salario. Hablando de las repercusiones que podría tener las modificaciones que sufrió, o más bien la nueva ley de actualización tributaria, muchos analistas llegan a señalar que con esto se desincentiva al contribuyente a poder pagar sus impuestos. ¿Será que esto será el panorama que se avisorará en Guatemala,
¿O realmente llegaremos a ver una SAT que logre recaudar más impuestos el próximo año 2013 con las miles de funciones más que se le van a atribuir? Mi idea es que en el 2013 sí va a reportarse algún tipo de alza pequeña en lo que la gente aprende, cuál es la forma en que se está aplicando. Sin embargo, la combinación, recordemos, fueron 2 decretos, el 10-2012 que contiene la ley del impuesto a la renta, una ley aduanera, cambios al impuesto de circulación y modificaciones a otras leyes, y luego el 4-2012 que fue unas semanas antes, que contiene modificaciones al Código Tributario, entre otras, las principales ahí, donde se le otorgan tales poderes discrecionales a la administración tributaria que realmente para el contribuyente está siendo una tortura el cumplimiento de obligaciones. Está encareciendo tanto el cumplimiento de esas obligaciones tributarias que de alguna manera, combinado con una ley aduanera y discrecionalidad aduanera inmensa, y es primera vez en varios años que yo tengo clientes reportándome que en aduanas están siendo extorsionados por funcionarios de SAT. Claro. Entonces, eso aumenta obviamente la posibilidad de contrabando. Con los cambios que se dieron, se perjudica muchísimo al pequeño contribuyente y se perjudica muchísimo al productor, al pequeño productor agrícola y prácticamente al artesanal de sobrevivencia. Y esto probablemente lo que va a darnos en algún mediano plazo es un aumento en la informalidad. Y ahí es donde creo que vamos a tener la típica curva de aumento de recaudación el primer año y luego una baja en el siguiente. Como experto, Mario, ¿se avisora una menor recaudación del tributo debido a que no se podrá reducir el pago de los impuestos con la planilla del IVA? Generalmente los guatemaltecos tenemos poca costumbre de exigir la factura. Ahora que no será necesario presentar la planilla del IVA, pues probablemente sea aún mayor. Digamos, ahí hay análisis encontrados. El análisis dentro de la administración tributaria es que la mayoría de las personas en las planillas que han estado presentando en los últimos años, a esos contribuyentes que más aparecían, los tienen ya muy bien controlados por medio de factura electrónica o presentación electrónica. Sin embargo, hay que pensar que, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala alrededor del 80% de la compra de víveres y primera necesidad se da en tiendas de barrio misceláneas y no en supermercados de cadena, que probablemente se pedía en caso de los contribuyentes en relación de dependencia que sus familias compraran en lugares que tuvieran factura porque podían aprovechar eso y darse un ahorro en el impuesto a la renta. Sin ese ahorro, lo más probable es que digan, vean dónde se ahorran el IVA, y entonces nos rinde más el dinero. Y creo que ahí pudiera darse la combinación perfecta de aumento en la informalidad y que no haya una presión de recolectar facturas, que era la intención de la planilla del IVA hasta este momento, ¿verdad? De crear que la mayoría de las personas que eran consumidores finales tuvieran un incentivo de exigir su factura.